Ser podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick. Philip K. Dick nació en Chicago en 1928 y murió en Santana, California, en 1982. Su obra explora temas filosóficos, sociales y políticos, con historias dominadas por corporaciones monopolísticas, universos alternativos y estados alterados de conciencia que con frecuencia se basaron en las experiencias de su vida al abordar la naturaleza de la realidad, la identidad, el abuso de drogas, la esquizofrenia y la trascendencia. Llegó a publicar un total de 36 novelas y más de 120 relatos cortos. Se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas de sus obras, las más famosas, la de Blade Runner, basada en la novela que hoy les contamos, pero no menos conocidas son Asesinos cibernéticos, Minority Report, Total Recall, Next o Paycheck. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, publicada en 1968, es una novela clave de la ciencia ficción posmodernista, que nos habla de la verdadera inteligencia, de la vida y la muerte, de la búsqueda de Dios, de la identidad y de la fusión de lo artificial y lo natural, concepto que 15 años después serviría de base al cyberpunk. Es una novela oscura, obsesiva y claustrofóbica. Vamos allá. Una deliciosa y sutil descarga eléctrica, activada por la alarma automática del climatizador del ánimo, situado junto a la cama, despertó a Rick Deckard, sorprendido, porque nunca dejaba de sorprenderle eso de despertarse sin previo aviso. Se levantó de la cama y se desperezó, vestido con el pijama de colores. Con el Penfield pueden programar su estado de ánimo, pero Iran, la mujer de Rick Deckard, está irritada. Le pide a su marido que le quite de encima sus manos de poli y le acusa de ser un asesino. Rick contesta que él no es poli y que nunca ha matado a ningún ser humano. Aunque trabaja para la policía, se dedica a retirar andis, androides que parecen seres humanos y por los que cobra como un cazarrecompensas. No recuerdo que hayas tenido ningún problema para gastarte el dinero de las recompensas que ganó en cualquier cosa que te llame la atención. Se levantó para acercarse a la consola del climatizador del ánimo. En lugar de ahorrar para que podamos comprarnos una oveja de verdad que sustituya a la falsa eléctrica que tenemos en la azotea. Un simple animal eléctrico. Para eso llevo todos estos años esforzándome. Ya junto a la consola, titubeó entre marcar el código del inhibidor talámico que suprimiría la ira o el estimulante talámico que le irritaría lo suficiente para salir vencedor de la discusión. Después de un desayuno apresurado, pues ha perdido mucho tiempo discutiendo con su esposa, Rick se viste para salir al exterior y sube a la azotea cubierta de hierba donde pasta una oveja eléctrica, una sofisticada pieza de ingeniería que mordisquea algo con simulada satisfacción, engañando al resto de los inquilinos del edificio. Rick está seguro de que algunos de los animales de sus vecinos también son falsificaciones hechas con circuitos eléctricos. El legado de la Guerra Mundial Terminus ha perdido intensidad. Quienes no sobrevivieron al polvo han muerto años atrás, y el polvo, ahora más ligero, tan solo trastorna las mentes y los genes de los supervivientes más débiles. A pesar de que Rick Deckard lleva una bragueta de plomo, el polvo, sin duda, se filtra en y sobre él, proporcionándole a diario, mientras no puede emigrar, su pequeña dosis de sucia mugre. Continuamente se detectan nuevas mutaciones genéticas, gente especial derivada de personas normales a causa del polvo omnipresente. El gobierno machaca con la consigna de emigrar o degenerar, pero Rick no puede emigrar por su trabajo. Nadie recordaba por qué había estallado la guerra, ni quién la había ganado. Eso sí, alguien había resultado vencedor. El polvo que contaminó la mayor parte de la superficie planetaria no se había originado en ningún país concreto y nadie, ni siquiera el enemigo, lo había planeado. Fue extraño que los primeros en morir fuesen los búhos. En aquel momento, hasta resultó divertido ver todas aquellas aves cubiertas de pelusa blanca desparramadas por doquier, en los patios y en las calles,
Como cuando estaban vivas, no asomaban antes del anochecer, nadie solía reparar en ellas. A los búhos le siguieron otras aves. Antes de la guerra se había puesto en marcha un insuficiente programa de colonización, pero como el sol había dejado de brillar sobre la Tierra, la colonización entró en una fase totalmente nueva. Entonces se modificó un arma de guerra, un guerrero sintético capaz de desenvolverse en un mundo alienígena. El androide orgánico se convirtió en el burro de carga por antonomasia, en el verdadero motor del programa de colonización. Cada emigrante obtenía automáticamente la posesión de un modelo de androide de su elección y hacia 1990 había muchísima variedad de modelos. La ONU facilitó la inmigración. Permanecer en la Tierra suponía correr el riesgo potencial de verse clasificado como inaceptable biológicamente. A partir del momento en que clasificaban a un ciudadano como alguien especial, por mucho que aceptase la esterilización, era como si desapareciera, como si dejara de formar parte de la humanidad. Pero hubo quien se negó a emigrar. Tal vez, a pesar de sus deformaciones, la Tierra seguía siendo un lugar familiar, algo a lo que aferrarse. O posiblemente quien no emigraba se imaginaba que la capa de polvo terminaría por agotarse. Fuera como fuese, miles de individuos se habían quedado, repartidos la mayoría en zonas urbanas donde podían verse físicamente, consolarse por la mutua presencia. Esas personas parecían ser las relativamente sanas. Y además de ellas, alguna que otra entidad peculiar habitaba los suburbios, que habían quedado prácticamente abandonados. Philip K. Dick exploró una y otra vez a lo largo de toda su obra tres temas interrelacionados: la naturaleza múltiple y subjetiva de la realidad, la diferencia entre lo humano y lo mecánico, el original y la copia, y sobre todo, al final de su carrera, la búsqueda de Dios. La novela de Dick se preocupa por las formas obsesivo-compulsivas en las que tendemos a alienarnos a nosotros mismos. Otra de las obsesiones presentes en sus novelas es la dificultad de distinguir entre lo genuinamente humano y la copia desprovista de alma. Esta diferenciación entre uno y otra es lo que forma el corazón de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, enfrentando a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar vida emocional y unos sofisticados androides que ya cuentan con inteligencia propia, pero que todavía buscan la capacidad de sentir. John Isidore es una de esas entidades que habita los suburbios. Está viendo el televisor. Es el aniversario de la fundación de Nueva América, la principal colonia estadounidense en Marte. Hace un año que lo han clasificado especial, y no solo por culpa de la distorsión genética que sufre, sino porque ha suspendido el test de facultades mentales mínimas, lo que en términos populares lo convierte en un cabeza hueca. Sobre él se abate el desprecio de los 3 planetas. Trabaja conduciendo un camión de transporte de una empresa dedicada a la reparación de animales falsos. Cuando termina de afeitarse, esa mañana va al salón y apaga el televisor. El silencio lo llena todo. Vive solo en aquel edificio ciego y decadente que cuenta con 1000 apartamentos deshabitados. Se siente mal ante el vacío y ese silencio. Ha llegado el momento de aferrar los mangos. Se dijo justo antes de cruzar el salón, en dirección a la negra caja empática. Cuando la encendió, la fuente de alimentación despidió el habitual tufo a iones de carga negativa. Aspiró con ansia algo más animado. Entonces el tubo de rayos catódicos resplandeció como una imitación, débil imagen de televisión. Se formó un collage hecho en apariencia de colores, trazos y formas aleatorios, los cuales, hasta que asiera los mangos, no constituirían nada. Y así, aspirando con fuerza para afianzarse en el suelo, aferró los mangos simétricos. La imagen se congela. Contempla un paisaje, una pendiente, parda y desierta. Una solitaria figura cuya forma es más o menos humana asciende con dificultad la ladera. Un anciano vestido con una túnica ajada que apenas le cubre. El hombre es Wilbur Mercer. Al asir los mangos, John Isidore experimenta gradualmente cómo se desvanece el salón donde se encuentra y deja de percibir el menor atisbo de su existencia. En lugar de ello, se ve adentrándose en aquel paisaje y son sus propios pies los que caminan, buscando con dificultad dónde asentar cada paso entre las piedras sueltas. Siente la aspereza dolorosa bajo los pies. Ha cruzado de una forma asombrosa para fundirse físicamente, además de identificarse de forma mental y espiritual con Wilbur Mercer, igual que le sucede a todo aquel que aferre los mangos de la caja empática. Experimenta la presencia de los demás, de los otros. Avanza paso a paso. Es imposible distinguir el final,
pero la fusión de todos los demás quiebra la soledad. Le alcanzó una piedra que alguien le había arrojado. Acusó el dolor. Se medio volvió, momento en que otra piedra le pasó cerca sin alcanzarle y fue a golpear la tierra. El ruido del golpe le asustó. ¿Quién?, se preguntó, entornando los ojos para distinguir a quién le atormentaba. Los viejos antagonistas se manifestaban en la periferia de su campo de visión. Eso, o ellos, le habían seguido colina arriba y no cejarían en su empeño hasta que coronara la cima. Isidore sigue aferrado a los mangos, experimentando la sensación de que abarca a todos los seres vivos, y entonces, a regañadientes, se suelta. Le duele el brazo, que le sangra a la altura a la que le ha alcanzado la piedra. No es la primera vez que sufre estando en fusión con Mercer. Hay gente, sobre todo ancianos, que han muerto, la mayoría hacia la parte final de lo alto de la colina. Se limpia la herida y entonces oye, ahogado, lejano, el rumor de un televisor. Piensa, con el pulso acelerado, incapaz de creerlo, que hay alguien más en el edificio. Se pregunta qué hacer, si pasar a saludar y llevar un obsequio. Encuentra un cubo de margarina en dudoso estado en la nevera y echa a andar muy nervioso. Cruza el vestíbulo. Allí, el ruido del televisor es atronador. Distingue la voz del amigable Buster, el presentador, que parlotea contento ante una audiencia que se extiende a lo largo y ancho del sistema. Cuando llama a la puerta, la televisión deja de oírse. Isidore dice que es el vecino de arriba y que le trae un trozo de margarina. La puerta se abrió un poco y vio la figura enjuta, fragmentada y desalineada de una joven que se encogía furtiva, a pesar de lo cual se aferraba a la puerta como deseosa de algún apoyo físico. El miedo la hacía parecer enferma. Le distorsionaba el cuerpo, como si alguien la hubiese roto para luego, maliciosamente, recomponerla con torpeza. Sus ojos, enormes, adquirieron la textura del cristal, inmóviles, mientras su dueña intentaba sonreír. La chica le pregunta si es la única persona del edificio. Al mirar al interior, Isidore ve el desorden que reina en el salón. Por todas partes hay maletas abiertas, cuyo contenido yace desparramado en el suelo. Isidore dice que él es el único. La chica está desconcertada. Isidore se ofrece a ayudarla a deshacer las maletas, pero ella dice que nada de eso es suyo. Isidore le ofrece acompañarla a buscar cosas útiles en el resto del edificio, pero ella dice que eso lo hará ella sola. Superado el miedo inicial, había algo, otra cosa, que había empezado a aflorar en ella, algo más extraño. Y pensó él, deplorable. Una frialdad como un aliento del vacío que media entre los mundos habitados, de ninguna parte, de hecho. No fue lo que hizo, dijo, sino lo que no dijo ni hizo. Le dice que se llama Pris y luego cierra la puerta, dejando a Isidore a solas en el polvoriento y mal iluminado vestíbulo. Isidore piensa en traerle algo para cenar mientras vuelve a su apartamento. Se pone su uniforme de trabajo y sube a la azotea, donde le aguarda su maltratado vehículo flotante. Enciende la radio del camión y sintoniza el programa de audio del amigable Buster, que dura 23 horas diarias, sin interrupciones. Se emite en toda la Tierra, vía satélite, y también llega a los emigrantes de los planetas colonizados. A Isidore le irrita que Buster ridiculice las cajas empáticas, cargando siempre contra el mercerismo. De camino al trabajo, Rick Deckard, como Dios sabe cuánta otra gente, se detuvo brevemente a mirar con disimulo una de las mayores tiendas de mascotas de San Francisco, situada en el Paseo de los Animales. En mitad del escaparate, que recorría toda la manzana, un avestruz le devolvió la mirada desde una jaula climatizada de plástico traslúcido. El ave, según la etiqueta que acompañaba a la jaula, acababa de llegar procedente de un zoo de Cleveland. Era el único avestruz de la costa oeste. Después de contemplarlo, Rick pasó unos minutos más con los ojos clavados en la otra etiqueta, la del precio. Cuando Rick llega a su despacho, le dicen que Holden, el jefe de los cazarrecompensas del departamento, está ingresado en el hospital y que al menos pasará un mes allí. Ha debido de herirle uno de esos nuevos Andis superinteligentes, los Nexus 6, que la asociación Rosen ha puesto en circulación y cuyo cerebro posee 2 billones de piezas con 10 millones de vías neuronales separadas. El superior de Rick está empeñado en que retiren del mercado el cerebro del Nexus 6, pero legalmente los fabricantes de la unidad cerebral Nexus 6 se rigen por la legislación colonial, pues la fábrica original está situada en Marte. Ya con el anterior modelo no había ninguna prueba capaz de detectar su presencia en caso de que entrasen ilegalmente, hasta que se diseñó el test de empatía Voigt. Los androides clase Nexus 6, reflexionó Rick,
superaban a varias clases de humanos especiales en inteligencia. En otras palabras, los androides equipados con la nueva unidad cerebral Nexus 6 estaban, desde una perspectiva sencilla, pragmática y sin andarse con ambajes, más evolucionados que un importante segmento de la humanidad, por inferior que fuera. En ciertos casos, el sirviente era más capaz que su amo. Un androide, por intelectualmente dotado que esté, es incapaz de encontrarle sentido a la fusión del mercerismo y se siente impotente cuando se enfrenta a un test que mide la empatía. El robot humanoide es un depredador solitario. A Rick le gusta considerarlos de ese modo, porque así, asesinando a un Andy, no viola la ley de la vida de Mercer, que dice que solo matarás a los asesinos. Para Rick, un robot humanoide fugado, responsable del asesinato de su amo, equipado con una inteligencia mayor que la de muchos seres humanos, que no siente consideración alguna para con los animales, que no posee la menor capacidad de empatizar con otra forma de vida, con las alegrías o con las penas del prójimo, es un asesino. Se ha detectado la entrada de 8 Andys, pero Holden se encargó de 2 antes de que le hirieran, así que quedan 6 Andys en el norte de California. Rick Deckard tiene que ir a Seattle para entrevistarse con la gente de Rosen. Allí le van a preparar una muestra de modelos que utilicen la nueva unidad Nexus 6 para someterlos al test Voigt-Kampff. Y además van a incluir a varios humanos entre los nuevos androides para ver si pasan el test o no. Si no puedes distinguir a los robots humanoides, entonces no dispondremos de un arma analítica que nos permita identificar a los fugados. Si tus tests identifican erróneamente como androide a un sujeto humano, sería un embrollo, pero nadie, ni siquiera la gente de Rosen, hará pública la noticia. Cuando el vehículo flotante del departamento de policía aterriza en la azotea de la sede de la asociación Rosen en Seattle, Rick ve que una joven le está esperando. Es delgada, de pelo negro y lleva las nuevas y enormes gafas que filtran el polvo. Se acerca a su coche con las manos hundidas en los bolsillos de un largo abrigo a rayas de vivos colores. Es Rachel Rosen. De pronto, Rick repara en la presencia de los animales. Comprende que una corporación poderosa puede permitírselo, pero aún así siente cierto anhelo. Le alcanza el olor, la mezcla de fluvios de los animales que están de pie, sentados, o en el caso de lo que a esa distancia le parece un mapache, dormidos. Rick jamás en toda su vida ha visto un mapache de verdad. Repara también en los guardias de la compañía, de pie y armados, que no le han quitado ojo desde que ha aterrizado. Uno de los principales fabricantes de androides, dijo pensativo, invierte su superávit en animales vivos. Mira el búho, dijo Rachel Rosen. Venga, lo despertaré para que pueda verlo. Echó a andar en dirección a una jaula pequeña situada en mitad de la azotea, donde se alzaba un árbol reseco. Estuvo a punto de decir que no quedaban búhos vivos, o que eso le habían contado. ¿Es artificial?, dijo, cayendo de pronto en la cuenta, presa de una profunda decepción. No. Ella sonrió, dejando al descubierto una perfecta ristra de pequeños dientes, tan blancos como negros eran sus ojos y su cabello. Rick mira el búho que está adormilado sobre una rama. Un millar de pensamientos cruzan su mente, pensamientos relativos a la guerra, a los tiempos en que los búhos cayeron del cielo. Recuerda cuando, siendo niño, cada vez más especies se iban extinguiendo. Los zorros una mañana, los tejones a la siguiente. Piensa también en su necesidad de tener un animal de verdad, y en su interior se manifiesta de nuevo cierto odio hacia su oveja eléctrica. Rachel le dice que el tío Eldon ha reunido a un grupo de androides y otro de señuelos. Rick le pregunta qué parte de su actual producción corresponde a modelos equipados con el Nexus 6, y Rachel contesta que la totalidad, y le dice que espera que el test Voigt-Kampff le dé resultado con ellos, porque, si no, tendrán que retirar todos sus modelos Nexus 6 del mercado. Les recibe Eldon Rosen. Ambos miembros de la familia Rosen le observaron preocupados. Ellos controlaban un poder desmesurado, pensó. Esta empresa está considerada uno de los pilares industriales del sistema. La manufactura de los androides, de hecho, se encuentra tan ligada al empeño colonizador que si una se arruina, también lo hará este con el tiempo. Rick saca del interior del maletín el aparato Voigt-Kampff y empieza a montar el sencillo instrumental poligráfico. El test de empatía mide la dilatación capilar del área facial. Es una respuesta primaria automática, la reacción conocida como vergüenza o rubor ante un estímulo que sacude en lo moral la conciencia del sujeto. No puede controlarse voluntariamente.
Además, hay otro instrumento que registra las fluctuaciones de la tensión de los músculos oculares. La primera que va a someterse al test es Rachel. El haz de luz ilumina el ojo izquierdo de Rachel, cuya mejilla izquierda tiene adherido el disco cableado. Aparenta tranquilidad. Rick Deckard empieza a plantearle situaciones y hacerle preguntas. Rachel va contestando. A veces comenta las preguntas o pide alguna aclaración, con inteligencia, con humor. Cuando termina, Rick apaga el haz de luz y retira el disco adhesivo de la mejilla de la joven. Usted es un androide, dijo. Esa es la conclusión del test. Dirigió más bien la información a Eldon Rosen, que le miró con honda preocupación. El anciano torció el gesto, transformado por la ansiedad y la cólera. «Tengo razón, ¿verdad?», preguntó Rick. Pero no hubo respuesta por parte de ninguno de los Rosen. «Mire», dijo con tono conciliador, «no existe ningún conflicto de intereses. Para mí es importante saber que el test Voight-Kampff funciona casi tanto como lo es para usted». «Ella no es un androide», respondió el anciano Rosen. Eldon Rosen dice, con la voz grave, que el test ha resultado ser un fracaso. Que ella ha puntuado como un androide porque nació y creció a bordo de una nave y pasó 14 de sus 18 años educándose gracias a las grabaciones de la biblioteca y lo que los otros 9 miembros de la tripulación, todos ellos adultos, sabían acerca de la Tierra. Rachel no vio la Tierra hasta una edad avanzada, así que el departamento de policía con ese test podría retirar a verdaderos seres humanos con una capacidad empática subdesarrollada como su inocente sobrina Rachel. Le dice que su posición es moralmente reprochable. Con eso han conseguido invalidar el test. El viejo Rosen señala una cámara en el techo. Todo ha quedado grabado. Podemos llegar a un acuerdo, señor Deckard. No es necesario que nos pongamos nerviosos. El modelo de androide Nexus 6 es un hecho. Así es como nosotros lo consideramos aquí en la Asociación Rosen. Y creo que ahora también usted lo hace. ¿Cuánto desea tener un búho en propiedad?, preguntó Rachel tras inclinarse sobre Rick. En el interior de Rick se manifiesta una tensión que nunca ha sentido y que explota a sus anchas hasta en el último rincón de su cuerpo. Si anulan el test, no podrá cazar a los Andis y entonces no cobrará ninguna recompensa. Pero si llega a un acuerdo para que nadie lo sepa, podrá seguir trabajando. Aún así, le pide hacerle a Rachel una pregunta más. Dirige el haz de luz del bolígrafo a su ojo derecho y vuelve a adherirle el parche en la mejilla. Rachel mira la luz muy rígida, sin mudar la expresión de profundo disgusto. Cuando Rick le hace la siguiente pregunta, se disparan ambas agujas, pero la reacción se produce demasiado tarde. Rick dice que el test se ha aplicado adecuadamente y que sigue siendo efectivo. Dirigiéndose a Eldon Rosen, que se encontraba encogido en un rincón oscuro junto a la puerta de la sala, dijo: «¿Lo sabe? Algunas veces no eran conscientes». «No», respondió Eldon Rosen. «La programamos completamente, pero creo que hacia el final del proceso empezó a albergar sospechas». Y le dijo a la joven: «Lo supusiste cuando te pidió hacer una última pregunta». Rachel, pálida, asintió. Eldon Rosen le dice a Rachel que no debe tener miedo, que ella no es ilegal, que es propiedad de la Asociación Rosen y se utiliza como instrumento de venta para convencer a futuros emigrantes. Rick se dirige hacia la puerta, pero se detiene de pronto para preguntar si el búho es de verdad. Rachel se vuelve hacia el anciano Rosen, que dice que el búho es artificial, que no quedan búhos con vida. Rick sale al pasillo. Acaba de enfrentarse por primera vez con un Nexus 6. Rick Deckard vuelve al Departamento de Justicia de San Francisco y su superior le dice que tendrá que encargarse primero de un Andi llamado Polokov, que es quien ha herido a Holden. Le cuenta que Polokov es basurero, un trabajo reservado a los especiales. Además, le avisa de la llegada de un poli soviético llamado Sandor Kadalji, que será una especie de observador. Rick va a la oficina de la compañía de recogida de basuras del área de la bahía. Polokov no se ha presentado en su puesto de trabajo. Tampoco está en su apartamento. Cuando vuelve a la oficina, recibe una llamada de Rachel. Hemos estado comentando aquí su situación respecto a los modelos fugados Nexus 6 y, conociéndolos como los conocemos, pensamos que le iría mucho mejor si uno de nosotros colaborara con usted. Los Nexus 6 se mostrarán precavidos si se les acerca un humano. Lo meditaré, aseguró mientras hacía ademán de colgar.
¿En qué clase de mundo vivimos donde un androide llama a un cazarrecompensas para ofrecerle su ayuda?, se preguntó. En ese momento avisan a Rick de la llegada de Kadalji. Es un hombre querúbico y rubicundo, de mediana edad y vestido con un imponente abrigo de corte ruso. Se acerca al vehículo de Rick con una sonrisa radiante y la mano tendida. Rick ve que va armado con un proyector láser inusual. Kadalji dice que lo compró en Marte. De pronto Rick piensa que ese no es Kadalji, sino Polokov. Presiona el botón de emergencia que hay en el suelo del vehículo. El androide entonces, con un gruñido, aferra a Rick por la garganta con ambas manos. Mientras las manos del androide se cerraban con fuerza en torno a su cuello, Rick efectuó un disparo con la antigua pistola reglamentaria que llevaba en la funda de axila. El proyectil del calibre 38 Magnum alcanzó al androide en la cabeza y destrozó el compartimiento que alojaba el cerebro. El modelo Nexus 6 saltó por los aires hecho pedazos con una furibunda corriente de aire que recorrió el interior del vehículo. Algunos pedazos llovieron sobre Rick como si fueran motas de polvo radiactivo. Los restos del androide retirado se columpiaron hacia atrás, chocando con la puerta del coche, rebotando contra ella y precipitándose sobre el conductor, quien se vio entonces apartando con esfuerzo los restos del androide, presa de contracciones espasmódicas. Tembloroso, Rick alcanza el auricular del videófono para ponerse en contacto con el Departamento de Justicia. Cuando su corazón recupera un ritmo normal, recuerda que acaba de ganar $1,000. Decide llamar a su mujer para contárselo, pero Airan está metida en una depresión muy profunda. Es como hablar solo. Pone en marcha el motor del coche flotante y alza el vuelo para dirigirse hacia el antiguo Palacio de la Ópera, construido en memoria de la guerra, donde, según las notas que le han pasado, encontrará al siguiente Andy, Luba Luft, cantante de ópera. Se imaginó cómo sería. Algunas androides femeninas le parecían atractivas. Se había sentido atraído por varias. Una sensación extraña, debido al hecho de saber que eran máquinas capaces, no obstante, de reaccionar. Rachel Rosen, sin ir más lejos. Rick llega en pleno ensayo. Sobre el escenario canta Luba Luft y a Rick le sorprende la calidad de su voz. Va al camerino de Luba. Le dice que trabaja para el Departamento de Policía de San Francisco y que le han enviado para administrarle un test estándar de personalidad. Aclara que no le llevará más de unos pocos minutos. Saca los materiales, coloca la luz y el parche y se dispone a comenzar. ¿Cree que soy un androide? ¿Es eso? Su voz se había apagado tanto que se confundía con el silencio. No soy un androide. Nunca he estado en Marte. Jamás he visto un androide. Sus largas pestañas temblaron involuntariamente y Rick advirtió cómo intentaba calmarse. Es prácticamente imposible realizarle el test porque Luba no entiende las preguntas, pide aclaraciones interrumpiéndole, hace comentarios que impiden medir el tiempo de respuesta. Todas le parecen mal. No las entiende. Las agujas se mueven como locas en todas direcciones. Rick no alcanza a comprender si la bruma semántica de Luba Luft tiene un propósito. Sigue probando, pero cuando las preguntas empiezan a tener connotaciones sexuales, Luba se arranca el disco adhesivo y le dice a Rick que no cree que trabaje para el Departamento de Policía, sino que es un depravado sexual y llama a la policía. El policía que llega es un auténtico mostrenco, ataviado con un arcaico uniforme azul, con la estrella y el arma. Para sorpresa de Rick, le dice que no cree que sea un cazarrecompensas porque conoce a todos los del departamento y a él no le ha visto en la vida. Pero encima llama a la central y allí le dicen que no conocen a ningún Rick Deckard. Así que le detiene y le mete en su coche patrulla. El edificio del Departamento de Justicia de Mission Street, sobre cuya azotea descendió el vehículo flotante, asomaba entre una serie de ornados chapiteles barrocos. El moderno edificio le pareció a Rick Deckard una construcción hermosa, excepto por un único detalle. Nunca antes la había visto. Es como si viviera en un mundo paralelo. Todo un departamento de policía que no conoce, lleno de policías que no ha visto nunca y que, a su vez, no le conocen ni a él ni a nadie del departamento de policía. Le acusan de hacerse pasar por un cazarrecompensas, incluso de ser un androide. Pero el policía que le está interrogando, Garland, coincide con la descripción y hasta con el nombre del siguiente Andy en la lista de Rick. De pronto aparece Phil Retch, un cazarrecompensas. No se conocen. Cuando Phil Retch ve la lista de los nombres de los 6 Andys que lleva Rick, se queda muy sorprendido. Deciden someterse todos a un test. Cuando Phil Retch sale del despacho para ir a por el suyo, Garland saca del cajón de su mesa una pistola láser y apunta a Rick.
reconoce que es un androide y que ha llegado con los otros 6 desde Marte, y le dice que Philip Reg también lo es, pero que no lo sabe. Se abrió la puerta del despacho y Phil Reg se recortó contra el marco con un artefacto en las manos del que colgaban unos alambres. Garland sacó de debajo de la mesa la mano derecha y apuntó a Reg. De inmediato así como Rick Deckard, se tiraron al suelo desde sus respectivas sillas. Al mismo tiempo, Reg desenfundó un proyector láser y, al caer, abrió fuego sobre Garland. El haz láser, apuntado con una destreza adquirida con los años, abrió la cabeza del inspector Garland. Este cayó de bruces y el proyector láser en miniatura que había empuñado rodó por la superficie del escritorio. El cadáver se balanceó en la silla antes de caer como un saco lleno de huevos que se deslizó de lado y se precipitó al suelo con un estampido seco. Rick le cuenta a Reg que Garland confesó ser un androide y que el edificio está infestado de androides. Reg propone esposar a Rick para sacarle del edificio. Se suben al vehículo de Reg y ponen rumbo norte hacia el Palacio de la Ópera. Los ensayos han terminado y Luba Luft se ha marchado. Les dicen que ha ido al museo a visitar la exposición de Edvard Munch. Los 2 cazarrecompensas pasan por delante de El Grito y se quedan mirando el cuadro. Con un catálogo bajo el brazo, Luba Luft, que viste un pantalón brillante y una especie de chaleco con lentejuelas doradas, está absorta ante el cuadro que tiene delante. Deckard se coloca a un lado y Phil Reg al otro. Señorita Luft, dijo, el mostrenco que me arrestó es un androide. También lo era su superior. Conocí al inspector Garland. Me contó que todos ustedes habían llegado aquí en grupo, en una nave. El departamento de policía lo te llamó, dijo Phil Reg, que tiene su base en un edificio de Mission Street. Es la organización por medio de la cual, según parece, su grupo se mantiene en contacto. Luba le dice a Phil Reg que él tampoco es humano. Hay un intervalo de silencio que Reg rompe diciendo que eso ya se verá, y deciden llevar a Luba al coche. No opone resistencia. Al final del pasillo, cerca de los ascensores, hay una especie de kiosco que vende reproducciones y libros de arte, y ante el que se detiene Luba. Le pide a Deckard que le compre una reproducción y Rick le compra un libro. Cuando entran en el ascensor, Luba se lo agradece y luego dice que no le gustan los androides, que desde que llegó no ha hecho más que comportarse como un ser humano, hacer lo que haría cualquier mujer, actuar como si tuviera sus pensamientos e impulsos, imitar una forma de vida superior. Entonces le pregunta a Phil Reg si su vida no ha sido así. Phil Reg reacciona sacando su proyector láser. Abre fuego contra ella. En ese mismo instante, Luba Luft, en un arranque de puro terror, se dio la vuelta para intentar huir y cayó al suelo. El haz no alcanzó el blanco, pero cuando Reg bajó el arma, practicó un estrecho orificio en el estómago de Luba, que se puso a gritar, encogida con la espalda contra la pared del ascensor. Como en el cuadro, pensó Rick, que la remató con su propio proyector láser. El cadáver de Luba Luft cayó hacia adelante, de bruces, hecho un ovillo. Ni siquiera tembló. Rick Deckard pregunta a Phil Reg si cree que los androides tienen alma. Reg le mira con asombro. Rick dice que Luba era una cantante maravillosa y que el planeta podría haberse beneficiado de su talento. Reg le recuerda que mataron a seres humanos para escapar y que si no lo hubieran sacado de la comisaría, también lo habrían matado a él. Rick le dice que le tiene que hacer el test. Ambos salen a la calle del Palacio de la Ópera, en cuya azotea han aparcado el vehículo flotante. Reg le entrega su proyector láser. Pero después de hacerlo, Reg pasa el test sin ningún problema. En ausencia de una vida social normal, los hombres centran su necesidad de dar cariño y atención en los animales domésticos. Pero como los auténticos son tan escasos que resultan inasequibles para un salario normal, la mayoría se ve obligada a comprar animales artificiales casi indistinguibles de los reales. Por un lado, esa posesión les brinda una ilusión de estatus social. Cuanto más grande y sofisticado biológicamente sea el animal, más alto es el escalafón social que ocupan sus propietarios. Por otro, alivian su sentimiento de culpa por haber exterminado la auténtica vida natural del planeta. Y finalmente, les proporciona un objetivo hacia el que canalizar su empatía. Ese interés desmesurado por los animales, en contraste con la frialdad que se dispensa a los humanos, es, por otro lado, corriente en nuestra propia sociedad.
Cuando Isidore vuelve a su apartamento lleva una bolsa con manjares como tofu, melocotones maduros y queso tierno que ha comprado en una tienda de comestibles del mercado negro. Lo primero que hace es ir a ver a la nueva inquilina, Pris, que al ver lo que lleva lanza una exclamación y su rostro se ilumina con un estallido de júbilo. Pero de pronto, sin previa advertencia, una amargura letal cruza sus facciones y el júbilo desaparece. Le dice que no está de humor para ver a nadie y le cuenta que tenía 7 amigos, pero que no sabe si los cazarrecompensas han matado a todos. Isidore entra en la cocina y empieza a preparar la cena. Pris se sienta a la mesa. Se levantó para situarse a su lado y, para su sorpresa, le rodeó la cintura con el brazo y por un instante lo apretujó. «Probaré un poco de melocotón», dijo tomando con cautela un corte resbaladizo entre los largos dedos. Después, mientras saboreaba el melocotón, se echó a llorar. Las frías lágrimas le resbalaron por las mejillas hasta precipitarse en su pecho. Él no supo qué hacer, así que siguió repartiendo los alimentos. Se oye un golpe en la puerta principal. Los ojos desorbitados e intensos de Pris se clavan suplicantes en Isidore. Una voz de hombre tenue al otro lado de la puerta dice que son Roy e Irmgard que han recibido su carta. Isidore abre la puerta. Hay 2 personas de pie en el vestíbulo en penumbra, una mujer bajita, con una belleza a lo Greta Garbo, ojos azules y cabello rubio, y un hombre mucho más alto y ancho de hombros, que tiene un brillo de inteligencia en la mirada, pero lo único que resalta en sus facciones es su naturaleza mongola que dota a su expresión de cierta brutalidad. Pris aparece tras Isidore y las mujeres se funden en un abrazo. Roy Batty entra, grave y enorme, con la sonrisa torcida, discordante. Roy le dice a Pris que han acabado con 5 de sus amigos. «Nosotros 3 somos los últimos», sentenció Irmgard con apremio. «Por eso hemos venido». La voz de Roy Batty retumbó cargada de una calidez nueva e inesperada. Cuanto más empeoraba el cariz de la situación, más parecía disfrutarla. Isidore era incapaz de entender su comportamiento. «Roy y yo no volveremos a nuestro apartamento. Hemos cargado el coche tanto como hemos podido y hemos tomado la decisión de ocupar uno de los pisos abandonados de este viejo edificio destartalado». Isidore piensa que todos son extraños. Lo percibe sin ser capaz de identificar en qué aspecto concreto lo son, como si una abstracción peculiar y maligna permeara sus procesos mentales. Roy va a instalar un circuito de escucha y un sistema de alarma, aunque cree que el cazarrecompensas no sabe dónde están. Isidore dice que pedirá un par de días libres en el trabajo para ayudarles a acomodarse. Irmgard le da las gracias y le dice que es el primer amigo que han encontrado en la Tierra. De pronto, Isidore comprende que son androides. «Pero a mí qué me importa. Me refiero a que soy un especial. Aquellos tampoco me tratan demasiado bien». Gesticuló, pues se le atropellaban las palabras como era costumbre. «Ya querría yo tener un coeficiente intelectual como el suyo, porque entonces aprobaría el test y no sería un cabeza hueca. Los considero muy superiores. Podría aprender mucho de ustedes». Irmgard dice, caminando hacia él y mirándole a la cara, que no cree que deban preocuparse por el señor Isidore. Pris propone votar. La votación se lleva a cabo con toda la solemnidad y ceremonia posibles. Irmgard vota por quedarse allí. Roy vota por matar al señor Isidore y esconderse en alguna otra parte. Pris vota por resistir allí. Roy dice que tal vez sus compañeros hicieron lo mismo, que depositaron su confianza en un ser humano a quien creyeron distinto. Aún así, deciden quedarse. En cuanto dejó oficialmente de trabajar esa noche, Rick Deckard sobrevoló la ciudad hasta el Paseo de los Animales, las manzanas de edificios con tiendas de animales, con sus llamativos escaparates de cristal y los sensacionales letreros. Seguía ahí aquella nueva y horrible depresión que le había invadido a primera hora del día. Rick ha cobrado $3.000 por retirar a los 3 Andys en metálico. Con ese dinero compra una cabra. Entrega todo el dinero que ha ganado ese día y firma la escritura de los plazos a pagar. Los empleados de la tienda de animales cargan en el coche la caja con la cabra, un animal vivo, no eléctrico. El gasto y la deuda contractual le aterra. Se echa a temblar, pero tiene que recuperar la confianza, la fe en sí mismo. Pone rumbo hacia el apartamento Airan. Saca la caja del asiento trasero y logra dejarla en el suelo de la azotea. La cabra le mira con perspicacia, pero no hace un solo ruido. Lleva a Airan a la azotea inmediatamente. Rick conduce a su mujer hasta la jaula. A Airan le encanta. Se abrazan y luego Airan le pide que baje a dar las gracias a Mercer. En el apartamento suena una llamada. Es el superior de Rick.
Lo coge Iran, que le pasa luego el videófono a Rick. Su superior le dice que tienen pistas sobre el paradero de los 3 Andys. A continuación se dirigió a la caja empática, se sentó y asió los mangos, y se implicó casi de inmediato. Rick se quedó de pie con el receptor en la mano, consciente de la retirada mental de ella, consciente de su propia soledad. Rick llega a la azotea, se mete en su vehículo flotante y llama a Rachel Rosen. Le pide que vaya a ayudarle esa misma noche a cazar a los 3 Andys que quedan. Se dice a sí mismo que de otro modo morirá. Sabe que está perdiendo el tiempo suplicando a un androide, no hay fibra sensible que pueda tocar. Ella le dice que esa noche no puede, y Rick le contesta que si no va, la delatará. Si vienes, podemos alojarnos en un hotel, propuso. Por algo que he oído hoy, dijo con voz ronca, acerca de situaciones que tienen lugar entre humanos y mujeres androides. Si viajas esta noche a San Francisco, no iré por los demás Andys, haremos otra cosa. Ella clavó los ojos en los suyos antes de responder. De acuerdo, volaré a San Francisco. En la enorme y suntuosa habitación de hotel, Rick Deckard permanece sentado leyendo las copias de papel carbón que contienen los detalles de los androides. Se pregunta si los androides sueñan. Tal vez esa sea la razón por la que a veces asesinan a sus empleadores y huyen. Sueñan con una vida mejor sin estar sometidos a la servidumbre. Como Luba Luft, que cantaba Don Giovanni en lugar de los trabajos penosos que debía llevar a cabo en una colonia inhabitable. De pronto, la puerta de la habitación del hotel se abre de par en par. Rachel entra vestida con un largo abrigo de escamas artificiales, con pantalón corto y sostén a juego. Deckard le da el informe con los datos de los Andys. Rachel da un respingo cuando ve la última hoja. Se acerca a la ventana de la habitación y contempla el centro de San Francisco. Pris pertenece al mismo modelo que Rachel. Es igual que ella. Anímate, dijo tomando la pequeña barbilla de ella en la palma de su mano y levantándole la cabeza para que lo encarara. Me pregunto cómo será besar a un androide, se dijo. Inclinó la cabeza unos centímetros y le besó los labios secos. No hubo reacción. Rachel se mantuvo impasible, como si no le afectara, pero él percibió otra cosa. O tal vez quiso que fuese así. Rachel le cuenta que siente empatía por Pris, que se identifica con ella, que siente que ella podría viajar a Seattle y llevar su vida, que su existencia es una ilusión, que no es más que la representación de un modelo. Luego dice que en realidad está allí para averiguar exactamente qué hace que el test Boy Camp delate al Nexus 6, para informar y para que la asociación haga las modificaciones adecuadas, lo que desembocará en el Nexus 7 y así hasta que un modelo sea indistinguible. No tiene conciencia emocional, no siente el significado de lo que ha dicho, tan solo la hueca definición semántica intelectual de cada una de las palabras. Y lo que es más, Rachel ha empezado a jugar con Rick. Ha pasado imperceptiblemente de lamentarse de su condición a mofarse de él. Mientras empieza a desnudarse, le da un artefacto de emergencia que reduce a los androides a un estado de catalepsia durante unos segundos, lo suficiente para salvarle la vida. Rick termina de desnudarla, dejándole al descubierto la piel blanca, fría. Rachel le recuerda que no se va a meter en la cama con una mujer. En algún momento a lo largo de esta noche, pensó mientras apagaba la luz de la mesilla, retiraré una Nexus 6 que guarda un parecido casi idéntico con esta joven desnuda. Dios mío. Sigo los consejos de Phil Retch. Primero vete a la cama con ella, recordó. Luego mátala. Al final, Rick Deckard no permite que Rachel le acompañe. Cuando Rick llega al edificio, se dispara la alarma. Roy grita que apaguen todas las luces y que Isidore vaya a abrir la puerta. A la luz tenue que se filtra procedente del exterior, el rostro de Ingar se ha distorsionado, se ha vuelto astigmático, convertido en una viva imagen del miedo, con ojos diminutos, sin párpados. Le piden que haga cualquier cosa para detenerlo. Isidore baja la escalera y sale afuera, a lo que en el pasado fue una especie de jardín comunitario. Ve a Rick y reconoce que arriba están los androides, pero no le dice cuál es el número de su apartamento. Rick lleva un aparato de escucha con una pantalla con rastreo rotatorio. La pantalla no señala nada. Sube la escalera hacia la primera planta. Alguien aguarda apostado en las sombras. Rick apunta el láser hacia la escalera al tiempo que flexiona ambas rodillas para agacharse. Ve asomarse a una mujer. Cuando la reconoce, aparta el láser. Rachel, dijo perplejo.
Le había seguido en su propio vehículo flotante hasta ese lugar. ¿Por qué? Vuelve a Seattle. Déjame solo. Entonces reparó en que no era tan parecida a Rachel. Por lo que hemos significado el uno para el otro, dijo el androide cuando se le acercó con los brazos extendidos como para abrazarle. La ropa, pensó, no encaja. Pero los ojos... tenía los mismos ojos. Abrió fuego mientras se le acercaba implorante. El androide estalló y algunos pedazos saltaron por los aires. Recorre a buen paso el vestíbulo y de pronto el equipo de detección registra la presencia de actividad cefálica. Ha localizado el apartamento. Llama a la puerta y finge ser Isidore. Espera y la puerta se abre. Dentro del apartamento ve oscuridad y dos bultos indistintos. Deja que Roy dispare una vez. Rick no dispara hasta que el haz de láser pasa junto a él. Roy se adentra en la oscuridad del apartamento. Rick dispara sobre la mujer y la mujer cae. Roy suelta un angustioso grito desde la otra habitación. De acuerdo, usted la amaba, dijo Rick. Y yo amaba a Rachel. Y el especial amaba a la otra Rachel. Disparó sobre Roy Batty. El cadáver del hombretón cayó como una montaña de entes separados. Se golpeó contra la mesa de la cocina, arrastrando consigo en la caída algunos platos y piezas de la vajilla. Los personajes de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Necesitan sentir algo, lo que sea. Deckard se enfurece con su mujer cuando ésta programa lo que él cree que es una depresión sin sentido alguno, mientras que ella la interpreta como la necesaria expresión de una angustia existencial, derivada de vivir en un mundo arrasado por la guerra nuclear. Ella está respondiendo así de forma intuitiva al vacío de vida animal, vegetal y humana en que se está sumiendo la Tierra. Esa línea divisoria que permite distinguir al hombre de su creación es la empatía. Esto es, la capacidad de percibir lo que otro individuo puede sentir y participar de ello. Los humanos tienen empatía, los androides no, y por tanto se puede acabar con ellos sin censura ni remordimiento. Rick Deckard se sienta en el sofá, consciente del silencio que reina en el apartamento. Al fin podrá volver a su casa con Iran y la cabra, pero cuando vuelve al edificio donde está su apartamento, Iran le recibe en la azotea. Le dedica una mirada extraña, como si no estuviese en sus cabales. En todos los años que llevan juntos, nunca la ha visto así. Iran le dice que la cabra ha muerto. Alguien sacó a la cabra de la jaula, la arrastró hasta el borde de la azotea y la arrojó al vacío. Le cuenta que era una mujer menuda, joven, con el pelo oscuro, ojos grandes y negros y muy delgada. Rachel. Rick Deckard se vuelve hacia el vehículo aparcado, abre la puerta y se pone al volante. Se despide de Iran con un gesto de la mano y luego alza el vuelo hacia el firmamento nocturno. Hubo una vez en que vi las estrellas, pensó. Hace años. Pero ahora solo queda el polvo. Nadie ha visto una estrella en años, al menos no desde la Tierra. Puede que vaya a un lugar donde pueda ver las estrellas, se dijo mientras el vehículo ganaba velocidad y altitud. Se alejó de San Francisco rumbo a la inhabitada desolación que se extendía al norte, al lugar donde no iría ningún ser vivo, a menos que sintiera que se acercaba su final. Poco después de amanecer, la tierra bajo el vehículo se extiende infinita, gris, cubierta de desperdicios. Piedras del tamaño de casas han rodado hasta detenerse unas junto a otras. Piensa que hubo un tiempo en que allí crecían cosechas y pastaban los animales. Desciende con el vehículo, sobrevolando un rato la superficie. Finalmente se detiene tras deslizarse por el terreno. Hace mucho frío en el coche, así que abre la puerta para salir. Un viento inesperado y hediondo le atraviesa la ropa cuando echa a andar, frotándose las manos. Sigue andando, subiendo la colina y a cada paso que da, aumentando el peso que soporta. Allí no hay nada con vida excepto él. Hubo un punto en que se encontró a un paso de sufrir una caída mortal por el borde de un risco. Una caída humillante, pensó. Un paso y luego otro, sin que nadie pudiera verlo. Allí no existía nadie que pudiera hacer de cronista de su degradación, y el coraje o el orgullo que pudieran manifestarse en aquel lugar, al final pasarían desapercibidos. La piedra muerta, la vegetación cubierta por el polvo, seca, moribunda, no percibían nada, ni sobre sí mismas, ni sobre él. En ese momento le alcanza la primera piedra. El dolor, el conocimiento primero de la soledad absoluta, del sufrimiento, le recorre el cuerpo, un dolor al desnudo. Desciende a toda prisa, cae al suelo,
Se aleja corriendo, más y más, resbalando y tropezando en las piedras sueltas. Abre la puerta del coche y se sienta al volante. De pronto, percibe movimiento en el exterior del vehículo, un bulto en el suelo entre las piedras, un animal. Sabe lo que es, nunca lo ha visto, pero lo reconoce gracias a los antiguos documentales que emiten en el canal público. Es un sapo. Creía que estaban extinguidos. Encuentra una caja de cartón en el maletero, se acerca lentamente al sapo. El sapo ha escarbado la mugre para hacerse un agujero donde poder refugiarse, desplazando el polvo con las ancas. Cuando Rick levanta al sapo, siente su peculiar frialdad. Puso la caja con cuidado en el asiento del coche y se sentó al volante. Es como ser niño otra vez, pensó. Todo el peso que había sentido le había abandonado. La fatiga monumental, sofocante. Ya verás cuando Iran se entere. Tomó el receptor del videófono y se dispuso a marcar. Entonces se detuvo. Le daré una sorpresa, concluyó. No me llevará más de 30 o 40 minutos volar de vuelta. Puso en marcha el motor y al poco rato había alzado el vuelo rumbo a San Francisco a 1100 kilómetros al sur. Rick Deckard lleva en las manos una caja de cartón que no suelta al entrar en el apartamento, como si dentro guardase algo demasiado frágil o valioso para dejarlo escapar. Se sienta sin soltar la caja, los ojos muy abiertos, sin que desaparezca la expresión maravillada del rostro. Iran le pregunta qué hay en esa caja. Por algún motivo se asusta al ver al sapo, pero lo coge con sus manos. Cuando Rick extiende las manos para recuperarlo, ella descubre algo. Tantea el abdomen del sapo y con la uña localiza un diminuto panel de control y lo abre. Me alegro mucho de que hayas vuelto a casa, que es el lugar al que perteneces. Le besó y eso pareció complacerle. Se le iluminó el rostro casi tanto como antes de que ella le revelara que el sapo era eléctrico. Rick Deckard se tumba en la cama, levantando una nube de polvo sobre la sábana blanca. Iran aprieta el botón que oscurece las ventanas del dormitorio. La luz grisácea del día desaparece. Tumbado en la cama, Rick se queda dormido en un abrir y cerrar de ojos. Ella sigue ahí un rato sin apartar la vista de él para asegurarse de que no se despertará, de que no se incorporará como activado por un resorte temeroso como hace algunas noches. Entonces regresa a la cocina. Junto a ella, el sapo eléctrico se agita en la caja. Abre el listín telefónico y busca en las páginas amarillas la entrada «Accesorios animales eléctricos». Encarga 1,5 kilos de moscas artificiales. Cuando le preguntan que si es para una tortuga eléctrica, ella contesta que es para un sapo. Tratándose de un sapo, le recomiendo una charca perpetuamente autorrenovable, a menos que sea un sapo cornudo, en cuyo caso hay un juego que incluye arena, piedras multicolor y restos orgánicos. Si tiene planeado que pase regularmente por el ciclo alimenticio, le sugiero que permita que nuestro departamento técnico lleve a cabo ajustes regulares de lengua. En los sapos eso es vital. Estupendo, dijo Iran. Quiero que funcione perfectamente. Mi marido le tiene mucho cariño. Dio la dirección y colgó. Sintiéndose mejor, se preparó finalmente una taza de café. Ardiente, negro. Y así les hemos contado Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Hemos seguido la edición de la editorial Minotauro con traducción de Miguel Antón. Hemos citado varios fragmentos del artículo de Manuel Rodríguez Yagüe publicado en Un Universo de Ciencia Ficción y en la web qualia.es. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.